Hola a todas y a todos. Este vídeo es una breve presentación de la doctrina económica conocida como mercantilismo. Entendemos por mercantilismo aquella doctrina económica que está diseñada para maximizar las exportaciones y minimizar las importaciones de una economía. Sus instrumentos son las barreras arancelarias, los subsidios a la exportación, el colonialismo y, en una fase más avanzada, el imperialismo. No existe un único mercantilismo. Se trata de un cuerpo doctrinal compuesto por una serie muy variada de autores en cuanto al tiempo, en cuanto a la geografía de procedencia. Entre ellos podemos encontrar autores como Martín González de Cellórigo, Giovanni Botero o Thomas Newman. Se tratan de aproximaciones empíricas que tratan de responder a los problemas de las sociedades o las economías donde vivían. Y es hasta William Petty cuando encontramos ya un estudio sistemático del comercio. Es la doctrina característica de la Edad Moderna. Ello es debido a una serie de factores. En primer lugar, porque en tiempos bajo medievales ya se produjo una expansión del comercio fundamentalmente en el Mediterráneo, lo que dio lugar a una serie de reflexiones sobre el fenómeno. En segundo lugar, porque a lo largo de los tiempos modernos se fue cambiando la consideración que tenía la sociedad de la época sobre la actividad comercial, mejorándola conforme aguantaba. Y también porque en este momento es cuando se produce la emergencia de unos poderes centralizados que conocemos como las monarquías del Renacimiento y el mercantilismo, al promover la regulación económica por parte de las autoridades políticas de esos países, aumentaban su poder frente a sus rivales extranjeros. El mercantilismo no fue superado teóricamente hasta la obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones, cuando explica el mecanismo de división internacional del trabajo, y aún así no se adoptó el liberalismo plenamente hasta finales del siglo XIX y con salvedades. A día de hoy podemos entender como mercantilistas algunas de las políticas seguidas por los presidentes Donald Trump o Xi Jinping en China. Podemos distinguir una serie de fases o tipos y de características de las políticas mercantilistas. En un primer lugar, durante el siglo XVI encontramos lo que llamamos el bullonismo, cuando las potencias lo que intentan es acumular la máxima cantidad de metales preciosos posibles dentro de sus fronteras, para lo que recurrían a expedientes como la prohibición de la exportación de metales preciosos. Esto evoluciona durante el siglo XVII, sobre todo con el llamado el mercantilismo clásico inglés y una obra señalada, que es el Tesoro de Inglaterra mediante el comercio exterior del comerciante inglés Thomas Newman, cuando ya se abre paso la idea de que puede ser favorecedor en la exportación de metales preciosos siempre que se consiga con ella un saldo comercial favorable. Y por último tenemos una fase de evolución durante el siglo XVIII, cuando ya se empiezan a incorporar otras doctrinas económicas como es la fisiocracia, como es el liberalismo a finales del siglo, cuando ya se ha verificado la revolución industrial y cuando se han producido progresivamente políticas centralizadoras de dirección económica dentro de las potencias de la Europa occidental. Entre las políticas económicas características del mercantilismo podemos señalar cuatro. Una es la tendencia al uso pleno de los recursos productivos de un país. En segundo lugar, que las materias primas deben de emplearse preferentemente en la producción doméstica, centrándose en la exportación de productos elaborados. En un tercer lugar, las potencias tienen que procurar poner al mayor número de gente posible a trabajar, en el aumento de la población productiva del país. Y por último, la prohibición de la importación de bienes que estén en disposición, que puedan ser suministrados dentro de una economía. Entre las principales consecuencias del mercantilismo podemos encontrar una que se encuentra dentro de sus presupuestos teóricos, que es que el comercio internacional es un juego de suma cero cuando no lo es. Esto provocó un fomento de la competición internacional y que el comercio pasara a ser parte fundamental de los objetivos estratégicos de las potencias. Llevando a hacer guerras directamente comerciales, como por ejemplo lo fueron las guerras de navegación entre Inglaterra y Holanda en la segunda mitad del siglo XVII. Y también que
Las cláusulas comerciales fueron una parte fundamental de los tratados de paz entre las potencias. También se tradujo el mercantilismo en una importante formación de capitales que expandieron la actividad económica, promovieron mejoras técnicas y la interrelación de los mercados globales. Fue crítica en la formación del capitalismo y sus cambios sociales. Con la aparición de una nueva clase, la burguesa, apuntalaron a un nuevo tiempo en la historia de la humanidad. Muchas gracias por su atención y no olviden suscribirse a nuestro canal.